Muy buenos días. Muchos han de estar felices que ya empezó las vacaciones, ¿verdad? Los que trabajamos, pues nos da igual, completamente igual, excepto por el tráfico. Debe de haber mucho beneficio, disminución en el tráfico las próximas 2 semanas. Gracias a Dios los días han estado amaneciendo fresquecitos y luego viene el calorón y luego otra vez fresquecito. No puedes guardar totalmente la ropa de frío todavía, ¿verdad? Hay que dejar algo, pero se disfruta. Los que van a ir al ver casi todo eso, pues les va a afectar si quieren estar temprano o tarde, pero es disfrutable. He visto ya muchos lugares pasas y ves las albercas públicas llenas, se ve muy antojable. Disfruten bien sus vacaciones con sabiduría. Y hoy es Día del Señor. Hoy vamos a ver el último tema de la intercesión. Luego viene el Domingo de Ramos y luego viene el Día del Niño y todavía falta unas semanas para que, perdón, vamos a estudiar, perdón, Domingo de Resurrección, no Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Y vamos a cambiar de tema, pero pasando todas esas semanas. Entonces, hoy vamos a ver el último tema de la intercesión y vamos a ver el tema del ayuno. El ayuno, siempre se habla del ayuno relacionado con la oración, relacionado con la intercesión, y partiendo de lo que vimos la semana pasada, vimos que es imposible chantajear a Dios, debido a sus atributos, es imposible manipularlo, Él no necesita nada de nosotros. Vimos que en la segunda ocasión que Moisés intercedió por el pueblo, una lectura superficial parece indicar que Moisés intenta chantajear a Dios, ¿verdad? Y como si Moisés le dijera, si no los perdonas, entonces bórrame del libro que has escrito. Y algunos interpretan que ese libro es el libro de la vida, el libro donde están escritos los que son ordenados para salvación. Algunos interpretan que Moisés dice, o los perdonas o quítame la salvación. Y ya demostramos bíblicamente, estudiando con detalle todo el contexto, que Moisés no pretende chantajear a Dios y que Moisés se refiere al libro de los vivientes, no al libro de la vida. El libro de los vivientes, bíblicamente hablando, es aquel donde están escritos los que están con vida. Borrarte de ese libro implica que ya no tienes vida. Entonces Moisés está diciendo dos posibles cosas: o yo estoy dispuesto a perder la vida por mis compañeros y mis hermanos, como Pablo dijo que él mismo estaría dispuesto a hacer anatema o maldición con tal de ver a sus compatriotas salvos, o está diciendo, si no los vas a perdonar, mejor quítame la vida, porque no quiero seguir con esta gente, ¿verdad?, lidiando, cosa que más adelante Moisés pide literalmente. El punto es que, concluyendo por la Escritura, demostramos que no se puede lograr que Dios perdone a quien Él ha decidido no perdonar, y viceversa, ¿verdad? Hay límites con respecto a lo que nosotros pedimos. Y cuando estudiamos con respecto a la intercesión, aunque podemos interceder por otros y puede ser el medio que Dios use, lo que estamos viendo en el tema de Moisés es que hay límites. Hay límites que no se pueden traspasar. Hay cosas que podemos pedir y cosas que no importa cuántas veces la pidas, no importa qué cosa hagas, la respuesta de Dios ya está definida. Cuando le responde Dios a Moisés, le dice, solo quitaré del libro al que peque contra mí, lo que confirma que está hablando de lo mismo que se dice en otra parte en la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. El que peca será quitado del libro de los vivientes. La paga del pecado es la muerte. Entonces, no hay forma de convencer a Dios, no hay forma de ofrecerle algo que le interese, no hay forma de emocionalmente presionarlo para que haga lo que nosotros consideramos mejor. Eso es imposible. Y aunque es válido que intercedamos por otros, hay límites que no podemos traspasar. Y el día de hoy, hablando sobre el ayuno, bueno, lamentablemente es una herramienta, le llaman algunos, en las que pueden hacer una especie de presión hacia Dios. Es como dicen acá en México, hacer manita de puerco, ¿verdad? Cuando te doblan la mano atrás y te duele y te obligan a hacer algo, algunos han concluido que el ayuno es una especie de herramienta con la que tú puedes convencer a Dios, porque según ellos así lo afirma la Escritura. Así que hoy nos vamos a enfocar en dos ejemplos que nos ayuden a entender el tema del ayuno. El primero es el de Nínive y el segundo es el de David.
Estos dos ejemplos tienen que ver con ayuno y lo que Dios hizo en respuesta a eso. Y espero en Dios nos ayude a todos a entender con mucha claridad o mucha más claridad de qué se trata el ayuno, cuál es el objetivo. Porque si yo les platicara todas las cosas que yo hice, que ya saben que andaba bien perdidote y desviadote en la doctrina y todo eso, bueno, se cometen muchas barbaridades en nombre de una buena intención. Y les quiero contar una de perdido. Y quizás ustedes también lo hicieron. Era muy común, muy común. Y primero, ¿quién de aquí llegó a hacer alguna vez el ayuno de Daniel? Levante su mano. Ok. ¿Qué se llama el ayuno de Daniel? Pues que nada más comes verduritas como Daniel, ¿verdad? Y pretendes lograr algo, ¿verdad? Sabemos que Daniel también ayunó e incluso intercedió por el pueblo. Y vamos a ver un poco de la intercesión de Daniel. Pero el propósito de hoy es entender lo que hemos visto de la oración aplicado a la intercesión y específicamente el tema del ayuno. Así que vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tú permaneces fiel a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados. Es por eso que podemos sostenernos, es por eso que perseveramos y por eso te agradecemos y te pedimos conforme a tu palabra, dado que tu Espíritu Santo es quien nos convence de que tu palabra es verdad, quien nos hace entender, te rogamos que tu Espíritu Santo nos persuada, que nos permita entender y ser persuadidos para que podamos hacer conforme dice tu palabra, para que podamos hacer intercesión correctamente como a ti te agrada, entendiendo los límites que aplican y que podamos ayunar de la forma que tú consideras agradable. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces si aquí varios hicieron el ayuno de Daniel, implica que tuvieron acercamiento a la doctrina del ayuno, todo lo que esto del ayuno implicaba. Ahora, ¿alguna vez participaste en una proclamación de ayuno para lograr que Dios concediera alguna petición particular? Levante su mano quien alguna vez participó así de esas proclamas que había y tenías que ponerte a ayunar. Ok, buena cantidad. En una iglesia en la que yo estuve, de hecho fue la primera iglesia en la que yo estuve, era normal ese tipo de prácticas. Se proclamaba algún propósito específico por el cual todos teníamos que orar y se convocaba a que toda la iglesia ayunara y orara. Y luego nos reuníamos en la macroplaza, bien tempranito, orábamos todos juntos ahí y luego nos íbamos a los tacos para romper el ayuno. ¿Alguien hizo algo similar? Levante su mano. Ok. Era todo un evento, ¿verdad? Sobre todo cuando ya ibas por los tacos. Para mí era lo mejor de todo el proceso. Porque me dijeron, mira, cuando tú oras y ayunas, es como que le metes un refuerzo, ¿verdad? No es lo mismo nada más orar que orar y ayunar. Y ayunar, según lo que me enseñaron, pues era una forma en la que obtenías más fácilmente las cosas que buscabas en Dios. O que el ayuno era algo que Dios valoraba muchísimo, al grado en que si te veía ayunando, era algo que movía a Dios y que estuviera más dispuesto a concederte lo que le pides. Y me aseguraron que tenía base bíblica. Y cuando me presentaban la base bíblica me convencieron. Y ahí estaba yo ayunando algunas veces. Ayuné en las proclamas públicas de la iglesia, nos fuimos a la macro, ahí oramos todos, y luego los tacos, toda una experiencia. Pero también me había propuesto, tenía un pequeño grupo de amigos, una iglesia enorme, era muy difícil conseguir amistades que realmente consideraras cristianos. Estaba lleno de gente, sí, pero maldicientes y no, muchas cosas. Dices, hay mucha gente aquí, pero ninguno está tratando de vivir la vida cristiana a mi alcance, ¿verdad? En los de mi edad. Y eran pocos los que encontrabas que efectivamente sí querían conocer de Dios, sí iban a todas las reuniones y sí se ponían a orar juntos. Y sí, Dios me concedió tener un grupito como de 4 o 5 personas a lo mucho, que yo consideraba más maduros que yo, tenían más tiempo que yo. Y estos sí se ponían a orar, ¿verdad? Porque a veces decían, no, que vamos a orar, ibas a la reunión de oración, puro cotorreo y juego, y sí, una pequeña oración y ya. Pero estos amigos que Dios me había permitido tener, hermanos en Cristo, estos no se andaban con juegos, ¿verdad? Decían, vamos a ir a orar, y oraban. Y yo decía, ¿y qué les pasa a estos, verdad?
vamos a ir a estudiar la Biblia, y la estudiaban. Y yo decía, pues ya no, ahora vamos a hacer otra cosa. No, 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 hay que estudiar. Entonces, me hizo bien conocer personas así, y teníamos buenas intenciones. Teníamos mucha hambre de las cosas de Dios. Así que a veces alguno de ellos decía, tengo este problema, tengo estas dificultades en mi casa, y orábamos y ayunábamos por esa persona en particular. El concepto era luchar en oración por uno de tus hermanos. Y en ese mismo grupito se sabía o se afirmaba, como parte de la doctrina oficial de la Iglesia, que había fundamento bíblico para ayunar, y como el ayuno agregado a la oración realmente lo hacía más eficiente. Y es aquí donde vamos a ver el caso de Nínive. Vamos a Jonás 3, versículo 1 al 10. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme mandató el Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Literalmente dice que Dios cambió de parecer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de luto. Bueno, se echaron ceniza, pero pues es muy difícil conseguirla acá, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo hizo eso, le creyeron, proclamaron ayuno y se vistieron de luto. El rey se enteró, se quitó el manto real, hizo duelo y ordenó que todos ayunaran, ¿verdad? Por si acaso Dios nos perdone. Y Dios los perdonó, ¿verdad? Cambió de parecer. Y no nada más las personas tenían que ayunar, los animales tenían que ayunar. Y me surgían preguntas. ¿En qué contribuye que una vaca deje de comer para que Dios tome una decisión? ¿Qué pasaría en la mente de Dios que dijera, mira, hasta la vaca está ayunando? Y la chiva, y la oveja, wow, los voy a perdonar. Eso es lo que yo me imaginaba. No entendía cómo que la vaca no coma contribuye. No entendía cómo que la gallina, bueno, no está mencionada las aves, ¿verdad? Lanar y vacuno, que las ovejas no comiendo ayudaran, pero fíjate el poder del ayuno, me decían. Aún si la vaca ayuna, contribuye. Es más, si todos hubieran ayunado, pero las vacas no, quizás Dios no les hubiera perdonado. Entonces, nosotros con nuestras buenas intenciones dijimos, ¿qué tal si hiciéramos eso por la ciudad de Monterrey? ¿Te imaginas? Y se manejaba en la doctrina de aquel entonces que Dios lanzaba desafíos. No sé si lo escuchaste alguna vez. Dios lanza un desafío y cualquiera podía decir, yo tomo el desafío que Dios lanzó. Y en algunos casos, yo sé que ahora es vergonzoso, pero tenías que agarrar el desafío. Decía el predicador, ahí está, yo lanzo el desafío, y tú tenías que brincar y agarrarlo simbólicamente y decir, yo acepto el desafío, y ahí nos tienes brincando para agarrarlo. Técnicas de motivación, ¿verdad? Están tratando de motivar a la gente, que se tome en serio lo que está pasando. Y nosotros no lo tomamos en serio, y nos propusimos, vamos a creerle a Dios, vamos a ayunar y vamos a vestirnos de luto.
O sea, ¿cómo se entiende hoy en día? Como cuando vas a un funeral, ¿cómo vas vestido? Yo sé que hoy en día tú ves a las personas en los funerales vestidas como se les da su regalada gana, pero antes no era así, ¿verdad? Tú no podías traer ropa de colores alegres porque todos están tristes, porque tú estás afligido por la pérdida de esa persona. Hoy tú ves vestidos de colores y chanclas y shorts. Se perdió, creo yo, por completo el concepto de luto. Pero el concepto es que no puedes estar alegre, no puedes estar vestido de una manera agradable y feliz porque es un momento triste. Por eso te vestías de color negro, ¿verdad? En aquellos tiempos, de la ceniza que tenían en sus casas donde la leña se va consumiendo, se echaban ceniza. Hay otros registros donde se despeinaban, no se recortaban el cabello ni la barba, quedaban todos desaliñados y era una evidencia de que estaban en un dolor profundo. Entonces el concepto de luto es: no hagas nada que te trae placer, no hagas nada que te hace feliz, nada que te hace sentir bien, porque en realidad estás triste. Entonces, mis amigos y yo nos pusimos a orar y ayunar por la ciudad de Monterrey. Nuestro propósito es que Dios viera como vio a los ninivitas y Dios dijera: no los voy a destruir. Pues imagínate que Dios perdonara toda la ciudad. ¿Te imaginas cómo el índice de criminalidad bajaría radicalmente? Y nosotros teníamos el verdadero deseo de que Dios perdonara los pecados de toda la gente en la ciudad. Y oramos y ayunamos algunos días. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Nada. De hecho, de aquel entonces acá, los índices de criminalidad son cada vez mayores, ¿verdad? Entonces decía, ¿por qué no funcionó? Hice lo mismo. ¿Por qué no nos funcionó? ¿Qué pasó? Que a ellos sí les funcionó y a nosotros no. Entonces, el primer punto que hay que tratar, nosotros estábamos tratando de interceder por la ciudad, tomando como referencia cosas que los ninivitas hicieron, ¿verdad? Si hay que orar, hay que creerle a Dios, hay que ayunar, y con eso Dios los perdonó. Bueno, todos los ninivitas fueron perdonados. Podríamos hacer que nuestra ciudad tenga un cambio radical si nosotros o alguien estuviera dispuesto a interceder por la ciudad. Nosotros estuvimos dispuestos a interceder por la ciudad. Y yo sé que no soy el único que llegó a hacer eso en algún punto en su vida. Y de hecho, en esa iglesia en la que estaba eran cosas frecuentes. Interceder por la ciudad, y orar y ayunar, etcétera, etcétera. Y las cosas no mejoraban. Las cosas no cambiaban para bien. Al contrario, cada vez hay más maldad, cada vez hay más delincuencia. Entonces, lo primero que hay que aclarar, o la pregunta que hay que hacernos ¿es el caso de Nínive un ejemplo de intercesión? ¿Alguien está intercediendo por los ninivitas? No. El único que podía interceder por ellos, Jonás, no quiso. Es más, ni siquiera quería ir a darles el mensaje. Esta porción que leemos es cuando Jonás ya entendió, recibió su lección, ya lo había vomitado el pez y ya estaba dispuesto a ir. Pero Jonás pudo haber intercedido por los ninivitas y no quiso hacerlo. De hecho, la queja de Jonás es: ¿para qué voy a decir a la gente? Dios, si como quiera tú los vas a perdonar. ¿Qué caso tiene que yo vaya a decirles que van a ser destruidos si ya sé que a fin de cuentas tú los vas a perdonar? Así que quien podía interceder por ellos no quería ni siquiera decirles el mensaje de parte de Dios. Entonces, no, el caso de Nínive no es un caso de intercesión. Ahora, nosotros queríamos interceder y ayunar porque considerábamos que el ayuno fue la clave para que los ninivitas fueran perdonados. Pero por supuesto que estamos interpretando muy mal y espero que tú te hayas dado cuenta del error. Si repasamos el versículo 5, dice: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. En señal de arrepentimiento. ¿Nada más se vistieron de luto en señal de arrepentimiento? No. La señal de arrepentimiento es proclamar ayuno, vestirse de luto, esas dos cosas como señal de arrepentimiento, porque en primera instancia le creyeron a Dios. Es decir, cuando Jonás dice Nínive va a ser destruida en 40 días, todos lo creyeron, todos. Se arrepintieron y como señal de su arrepentimiento, ayunaron y se vistieron de luto. ¿Se entiende? Primero el arrepentimiento y luego el ayuno.
Versículo 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió la cabeza, luego mandó que se pregonara. El rey primero ve, se levanta, se quita el manto real. ¿Qué motiva a que se quite el manto real, haga duelo y proclame ayuno? Que se arrepintió. Lo primero que pasa es que se arrepienten y luego muestran su arrepentimiento. En este caso, los ninivitas se ponen a ayunar como una señal del arrepentimiento que experimentaron. De manera que el ayuno no era un agregado para que su oración fuese más efectiva, sino que el ayuno fue la consecuencia del arrepentimiento que Dios les había dado. ¿Se entiende? Es decir, nosotros, con buena intención, decíamos, vamos a ayunar para que Dios nos conceda la petición, cuando lo que dice la Biblia es que no ayunaban para que Dios se los concediera, sino como señal de que estaban arrepentidos. ¿Se entiende? Nosotros queríamos ayunar sin arrepentimiento, ni nuestro ni el de la ciudad de Monterrey. No hay nadie arrepentido, ni los que queríamos interceder, ni por aquellos a los que estábamos pidiendo a Dios. Por eso hay que ver el caso de Daniel, Daniel 9, 1 al 19, porque nos da un ejemplo de intercesión y empieza con el reconocimiento del pecado, la confesión, que tiene que ir acompañada de arrepentimiento. Daniel 9, 1 al 19, dice: era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de la Escritura donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Pausa. Dato importante que no lo dice textualmente, pero si tú haces la cuenta te darías cuenta. Cuando Daniel dice en este momento del tiempo que era el primer año del reinado de Darío y que él entiende la profecía sobre los 70 años de Jerusalén, la profecía es que serían expulsados de la nación, de la tierra prometida, serían cautivos y en 70 años regresaban. Y Daniel, en el año 70, entiende la profecía y sabe que en ese año Dios tendría que liberarlos según lo que había profetizado. ¿Se entiende? Entonces Daniel cae en cuenta que en ese año, en ese reinado, Dios tendría que cumplir su promesa que estaba profetizado. Entonces dice, versículo 3 de nuevo, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor, mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Versículo 4, esta fue la oración y confesión que hice al Señor. Señor Dios grande y temible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos, hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, tuya es la justicia y nuestra es la vergüenza. Si nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has expresado, por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados cargamos con la vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se alejaron cuando rechazaron obedecerte. Por eso, las maldiciones y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, han sido derramadas sobre nosotros porque pecamos contra ti. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros, has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos prestado atención a tu verdad. El Señor no dudó en traer sobre nosotros esta calamidad, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, y aún así no obedecimos. Y ahora, Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo,
y te has hecho un hombre que permanece hasta este día. Nosotros hemos pecado y hecho lo malo. Señor, de acuerdo con tus actos justos, por favor aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuanto nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Por causa de tu nombre, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra ruina y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, hazlo por tu honor y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Pausa. ¿De qué está hablando principalmente Daniel? Del pecado que él y todos han cometido y que Dios es justo. Y a pesar de que su pecado es grande y Dios es justo, también Dios es compasivo. Ok, ¿para qué ayunaba Daniel? Sabemos que Dios hizo que su pueblo regresara, tal como estaba profetizado. Ahora, ¿Daniel está tratando de convencer a Dios al ayunar? No, Daniel está diciendo, Señor, por tu honor. ¿Cómo que por su honor? Porque era una profecía. Por tu nombre, Señor, para que tú seas glorificado, concédenos lo que prometiste. Ahora, de alguna manera, ¿el ayuno serviría para convencer a Dios? No es necesario, porque Dios ya había dicho que después de ese periodo de tiempo serían liberados. Entonces, ¿por qué está ayunando Daniel? Por la misma razón que los ninivistas, señal de arrepentimiento. Y Daniel no está diciendo, todos estos pecaron, perdónalos. No, se incluye, todos hemos pecado. Entonces, al igual que los ninivitas, pareciera que Dios cambia de parecer cuando alguien orando y ayunando le pide algo. En el caso de Nínive, Dios cambió de parecer, ¿verdad? En el caso de Daniel y los israelitas, Dios los liberó de su cautiverio. Pero ojo, en el caso de Daniel y los israelitas ya estaba profetizado. Daniel está pidiendo conforme a su voluntad. El ayuno no agrega nada a eso. Y quizás alguien puede decir, ¿pero qué tal Nínive? Ahí sí dice literalmente que Dios cambió de parecer. Bueno, ya lo habíamos estudiado en la parte 1. Si recordamos en Jonás 3:10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Bien, lo vimos hace 2 semanas. Dios no puede cambiar debido a sus atributos, ¿verdad? La Biblia nos habla en términos antropomórficos, para que lo entendamos. Nos habla como si Dios fuese un hombre. Y hombre me estoy refiriendo al género humano, ¿verdad? Es como si fuese un humano que reacciona, que ve, que tiene brazos, que tiene piernas, que hace la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos dice que Dios cambió de parecer, nos está comunicando que Dios aparentemente permite un cambio, pero ese cambio no puede ser en Dios, porque Dios no cambia. ¿Me explico? Vimos el problema de la eternidad. Para que algo cambie se requiere tiempo, tiene que haber un antes y un después, antes del cambio y después del cambio. Y si Dios es eterno, no le afecta el tiempo. No hay pasado, ni presente, ni futuro en Dios. Por lo tanto, no puede cambiar. El atributo de la perfección. Si algo cambia, cambia para bien o cambia para mal. O se le agrega algo o se le quita algo. Y si Dios es perfecto y no le falta nada, no le puedes ni agregar ni quitar. Si le quitas, ya no sería perfecto. Si le agregas, no era perfecto. Por lo tanto, si Dios es perfecto, es imposible que cambie. Y el otro es el atributo de la omnisciencia. Cuando cambiamos en nuestras decisiones es porque o teníamos información incorrecta o no teníamos toda la información. Si alguien me demuestra que yo me equivoqué, que mi información era incorrecta, yo voy a generar un cambio en mi opinión, un cambio en mi manera de proceder. O si alguien me dice, Hernán, lo que pasa es que tú no sabías esto, ok, ahora que lo sé, genero un cambio. Pero si Dios lo sabe todo, es imposible que no sepa algo o que algo de lo que sepa está mal. Por lo tanto, si Dios es omnisciente, Dios no cambia. Entonces, considerando solo esos 3 atributos,
podemos afirmar con toda certeza, es imposible que Dios cambie, ¿verdad? Entonces, cuando dice que cambió de parecer, y tú vas al hebreo, literalmente dice que cambió de parecer, ¿cómo podemos interpretarlo? Porque si partiendo de los atributos de Dios es imposible que cambie, ¿a qué se refiere? Analicemos con detalle lo que se proclamó a Nínive, Jonás 3, 1 al 4. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje completo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pregunto, ¿cómo es que los ninivitas dijeron, caray, tenemos que arrepentirnos? ¿Dónde viene eso en el mensaje? No. Entonces, ¿cómo sabían los ninivitas quién los va a destruir para empezar? Porque dice, le creyeron a Dios. Los de Nínive escuchan ese mensaje y ¿qué pasa con ellos? Dios nos va a destruir. Saben que Jonás es un profeta y que habla de parte de Dios. Saben quién es Dios. Si estuvieras hablando a gente que no conoce de Dios y le dices, en 40 días Nínive será destruida, yo creo que tendrían muchas preguntas, ¿verdad? Un huracán, un terremoto, un tsunami, nos van a venir a invadir. ¿De qué me hablas? No, Dios te va a destruir. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? Yo no tengo nada que ver con Dios. Pero todos los ninivitas dicen, le creyeron a Dios y se arrepintieron. Ahí hay un conocimiento de quién es Dios y una conciencia de pecado. Saben que han hecho algo mal, ¿verdad? Pero ¿de qué serviría? Si Dios ya les está diciendo que durante 40 días será destruida, decía el rey, por si acaso Dios cambia y nos perdona, ¿verdad? Ellos dicen, en el mensaje que se predicó no hay ninguna oportunidad. Se va a destruir en 40 días. Y ellos dicen, como dicen acá, por si las moscas. Chance y pegue, dicen. Por si acaso. Pero ¿qué es lo que están proponiendo? Demostrarle a Dios que se arrepintieron. ¿Por qué? Vamos a Jeremías 18, 7 al 11. Fíjate lo que Dios dice sobre este tipo de mensajes. Jeremías 18, 7 al 11. Dice, en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor. Estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Y nos da el sentido de cómo interpretar el mensaje. Versículo 11, al final dice, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Pausa. Y él explicó, si yo le digo eso a una ciudad, un reino, y se arrepienten, ya no los voy a destruir. Y si les digo que los voy a plantar, que les voy a bendecir, pero hacen lo malo, ya no los voy a bendecir. Entonces dice, ve y diles que tengo planes contra ellos. ¿Qué es lo que se espera que hagas? Que te arrepientas para que no te destruya, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con los de Nínive? En 40 días la ciudad va a ser destruida. ¿Y qué es lo que todos entendieron? Lo mismo que está explicando aquí. Que si te arrepientes, Dios no te va a destruir. ¿Pero por qué? Aquí literalmente dice que Dios se arrepentirá de lo que iba a hacer. Pero ya vimos que es imposible que Dios se arrepienta. No puede cambiar de opinión. ¿A qué se refiere? De nuevo la explicación. La Biblia enseña que Dios siempre aborrece la maldad y siempre se complace en la justicia, ¿correcto? Siempre. No hay ningún momento, ni un solo instante en que Dios diga, bueno, hoy me gusta la maldad y aborrezco la justicia. No, Dios no cambia.
siempre aborrece la maldad, siempre se complace en la justicia, ¿verdad? Ahora, Dios castiga al malvado, ¿verdad? Pero no castiga al justo, ¿correcto? Dios siempre en su justicia va a castigar al malvado por su maldad, pero no va a castigar al justo porque no ha cometido maldad, ¿correcto? Dios jamás va a bendecir a un malvado, ¿correcto? Dios nunca le va a dar un bien al que hace mal, nunca. Dios no le da bendiciones al malvado, pero sí le da bendiciones al justo, ¿se entiende? Así es Dios siempre, siempre, sin cambio. Aborrece la maldad, castiga la maldad, se complace en la justicia, bendice al que es justo, ¿verdad? Y dice Dios, si el malvado deja de hacer lo malo y hace lo correcto, ya no lo voy a castigar. Si el justo deja de hacer lo justo y hace el mal, ya no lo voy a bendecir. Entonces, si alguien está haciendo lo malo y deja de hacerlo, ¿cambió Dios o cambió la persona? Dios siempre castiga el mal y siempre bendice el bien. Yo estoy haciendo lo mal, me va a castigar. Yo hago lo bueno, me va a bendecir. Si yo estaba haciendo lo malo y me castiga y hago lo bueno y me bendice, ¿Dios cambió? No, no ha cambiado Dios. Siempre aborrece el mal, siempre se complace en la justicia. El que cambia soy yo. Entonces cuando dice, y Dios se arrepintió, y Dios cambió de parecer, es un antropomorfismo, es como si Dios cambiara, pero Dios no ha cambiado en lo absoluto. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo justo, sigue aborreciendo la maldad todos los días por la eternidad. El aparente cambio en Dios es la consecuencia de nuestro cambio en nuestro obrar. ¿Se entiende? Entonces, el mensaje a Nínive era condicional, ¿verdad? Los de Nínive sabían, sí, Dios siempre castiga la maldad y me está advirtiendo, me va a castigar. ¿Cuál es la única forma de que yo me libre de ese castigo? Que deje de hacer la maldad que estaba haciendo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Nos arrepentimos. Y como señal de arrepentimiento, ayunamos. La clave del por qué fueron perdonados no es el ayuno, sino el arrepentimiento. De manera que el ayuno ahí no agrega, ni mejora, ni hace nada con respecto a la decisión de Dios. Porque Dios no dice que si ayunas te va a perdonar. Si dejas de hacer lo malo, eso es arrepentimiento. Si dejas de hacer lo malo. Entonces, ¿para qué me sirve el ayuno? En el caso de Nínive, no contribuye a que seas perdonado. No le hace presión a Dios. No cambia a Dios. Entonces, ¿sería igual si no ayunaban? ¿Y por qué las vacas? La vaca dijera, ¿yo qué? El que hace el mal eres tú. ¿Yo qué culpa tengo? A mí déjame comer a gusto. No, tú también, vaca. ¿Cómo? Veamos otro caso antes de responder esas preguntas. Veamos un caso que sí es intercesión. Los de Nínive no era. No hay ninguna intercesión en el caso de Nínive. Cualquiera que quiera decirte que tú puedes interceder por una ciudad como Nínive, ya se equivocó, porque no hay ninguna intercesión en el caso de Nínive, ¿verdad? Pero veamos un caso donde sí hay intercesión y hay ayuno en la intercesión. Y vamos a ver qué es lo que pasó, el caso de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 17. Dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Literalmente dice que David está orando por el niño que le dio Betsabé, que era mujer de Urías, pero que Urías murió porque David lo mandó matar para que no hubiera conflicto cuando toda la gente supiera que Betsabé estaba embarazada y era de él, ¿verdad?
ya nació el niño. Pasaron por lo menos 9 meses, donde David hizo todo su cochinero y él según había limpiado ya el asunto. Esto no cuenta como adulterio porque, después lo analizaremos con más detalle, cuando los hombres se iban a la guerra, le daban carta de divorcio a sus mujeres. Entonces, técnicamente, Betsabé estaba divorciada. ¿Y por qué le daban carta de divorcio? Porque si se morían, la mujer se quedaba sin carta de divorcio. Y sin carta de divorcio, no puedes volverte a casar con nadie. Y si tu marido se murió, pues quedas en la ruina. Entonces, por seguridad le decían, aquí está la carta de divorcio. Pero la intención no es divorciarse. Es, si me muero, eres libre. No se queda ahí la parte legal. Es como morir sin testamento, ¿verdad? Se hace un problema. Bueno, me muero y ahí está, listo. Todo el asunto legal queda solucionado. Y David, aprovechando que Urías se va y hay carta de divorcio, trae a Betsabé y duerme con ella. Y luego Betsabé le dice, pues ¿qué crees? Que estoy embarazada. Y David dice, ah, caray. Bueno, se trae a Urías y le dice, Urías, unas vacacioncitas, ¿cómo ves? Vete a dormir con tu esposa. ¿Qué es lo que planea David? Que el hijo se lo achaquen a Urías. Pero Urías dice, no, Dios me libre de hacer eso. Todos mis camaradas, mis compatriotas están luchando. Me vería yo muy mal ir a disfrutar estar con mi esposa. Así que no. Y David lo embriaga para ver si lo convence. Y ni así. Urías decide pelear y David dice, bueno, entonces mátenlo. Pónganlo en lo más fuerte de la batalla y luego abandónenlo. Para decir, ay, pues se murió. No lo mataron, nadie fue y le atravesó la espada. Planearon que fuera asesinado. Le informan a David, ya se murió Urías, y David dice, uff, qué alivio. Ahora sí, Betsabé, vamos a casarnos antes de que se note el embarazo, todo bien, todo arreglado. Viene, donde estamos leyendo, dice que Natán ya volvió a su casa, ahorita leemos lo que le dijo. Y Dios decide herir al niño que tuvo con Betsabé y está gravemente enfermo. Y David se pone a interceder por ese niño y se pone a ayunar y se la pasa tirado en el suelo. Y van a tratar, oye David, pues levántate, come. No quiere. ¿Qué es lo que está buscando David? Que Dios perdone al niño, le perdone la vida. Pero ¿qué mal ha hecho el niño? Ningún mal ha hecho el niño. Pero David dice, voy a orar y voy a ayunar. ¿Por qué? Segunda de Samuel 12, 1 al 6. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo, 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. Pausa. ¿Qué tiene que ver eso con David? Bueno, David, siendo el rey, juzgaba los casos más difíciles. Había un sistema de jueces donde habían asuntos sencillos que trataban, pero los temas más complicados iban ante el rey. Y el rey era el encargado de hacer justicia. Muy similar a lo que Moisés implementó por consejo de su suegro Jetro. Entonces viene Natán y le dice, rey, necesito que juzgues. Esta es la situación. 2 hombres, repito, vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Pausa. ¿Entiendes el caso que le está presentando? Un asunto emocional ahí. Es la única ovejita, la quiere como si fuese su hija, come en su mesa, todo es su ovija, o no sé cómo si es como perrijo, es su ovejija. Es la única. El rico tiene muchas. Le cae visita, y dice, ay no, yo no quiero matar ninguna de las mías, así que mata la ovejija. Del que tenía solo esa. Versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte.
¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Esto es lo que Jesús dijo cuando públicamente enseñó: no te fijes en la pajilla en el ojo de tu hermano, sino que primero quita la viga que tienes en el tuyo. David está siendo muy hipócrita, enojándose así, decir, ese hombre no vale nada y tiene que pagar, merece la muerte. Versículo 7 al 12. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Fíjate bien la estrategia que Dios le manda a Natán para que David entre en razón. Fue y le dijo: David, vengo a decirte que estás mal. No. David, vengo a decirte que has pecado. No. David, razona esto que te voy a decir. ¿Qué opinas de esta circunstancia? Y entonces el propio David afirma que está mal el que haya hecho eso. Y entonces le dices: eso es lo que hiciste tú. ¿Qué escapatoria tiene? ¿Cómo se puede defender? ¿Qué justificación puede dar si con su propia bocota ya dijo que el que haya hecho eso está mal? ¿Te das cuenta? No se trata de ir a decirle a alguien: estás mal y te vas al infierno. Se trata de hacerlo pensar, razonar, entender y concluye: estoy mal. ¿Se entiende? Estoy mal. Tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, la cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Ahí hay profecía, ¿verdad? David va a ser castigado, pero ¿lo está acusando por adulterio o por asesinato? Asesinato. No está mencionado el adulterio, porque técnicamente Betsabé estaba divorciada. Hizo ahí sus trucos, movimientos legales para salirse con la suya. Y Dios le dice: ahora en tu propia familia surgirá el desastre. Pero algunos pueden pensar: ¿cómo que Dios le dio las mujeres de Saúl? ¿Y cómo que las mujeres de él se las va a dar a otro? ¿Y la monogamia? Bueno, recordemos que desde Moisés, desde que se instituyó la ley, tú puedes leer en Deuteronomio la advertencia que el rey tenía prohibido de hacerse de mujeres. Estaba prohibido que el rey fuese polígamo. ¿Y qué hicieron los reyes? No les importó, ¿verdad? Ahora, en el contexto cultural, cuando un rey tenía varias mujeres, que podían ser varias esposas o concubinas, que no tenían el rango de esposa, ninguna de ellas podía casarse con alguien que no fuera rey. Entonces, cuando alguien era nombrado el rey, recibía a las mujeres y a las concubinas, no en calidad de esposas, no en calidad de concubinas para él, sino como símbolo del rey, que todo lo que era el otro rey ahora es de él, de manera que es el legítimo rey. Porque no hay nada en la Escritura que indique que David se casó con una de las mujeres de Saúl o que tuvo contacto con las concubinas de Saúl. Sin embargo, David fue polígamo. Se casó con varias mujeres. Entonces hay que aclarar, el hecho de que haya recibido las mujeres de Saúl no significa que Dios permitía que tuviera contacto sexual con ellas.
Era la manera en que se demostraba quién era el legítimo rey. Por eso dice que después las de él pasarán a otro. Está hablando de traspasar el reino. Y como en el caso del divorcio, que Jesús mismo dijo, el divorcio les fue permitido por la dureza de su corazón, mas nunca ha sido así. Lo que Dios ha unido, dijo Jesús, no lo separa el hombre. Lo que hemos aprendido por lo que dice la Escritura es que Dios ha tolerado ciertos pecados en ciertos momentos del tiempo, pero nunca los ha aceptado. El hecho de que Jacob tuviera más de una mujer no fue algo aceptable para Dios, pero fue permitido por Dios. Y de la misma manera, tú y yo tenemos pecado en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho Dios con ese pecado? Algunos los ha tolerado, mientras que otros te ha disciplinado inmediatamente, de manera que sigue haciendo lo mismo que en los tiempos del Antiguo Testamento. Hay pecados que Dios tolera porque tiene un propósito en ellos, pero eso no significa que Dios los acepte o se complazca en ellos. Narrativa no es normativa. Entonces, Dios toleró el pecado de la poligamia en David y en Salomón y en otros reyes, pero nunca la ha aceptado. Reacción de David, 2 Samuel 12, 13 y 14. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Ok. ¿Cuál es la paga que corresponde a un homicida según los 10 mandamientos? La muerte. Y Dios dijo, no morirás, pero habrá consecuencias. Dios perdonó el pecado de David como ha perdonado tu pecado y mi pecado, pero no la consecuencia de las acciones. Ahora pregunto yo, ¿por qué va a morir el hijo si el hijo no ha hecho nada malo? Ezequiel 18 dice, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Entonces, si el niño no es culpable del pecado de su padre, ¿por qué pierde la vida? Bueno, contexto cultural. ¿Qué pasaba con un hijo fuera del matrimonio en aquellos entonces? La Biblia le llama bastardo y eran objeto de vergüenza y de burla toda su vida. De hecho, por los relatos de cómo David fue nombrado rey, todo parecía indicar que David era un bastardo. Entonces, cuando Dios decide quitarle la vida a este hijo, ¿lo está condenando por causa de David? O como dice Job, ¿es mejor ser abortivo que vivir la vida en este mundo? ¿A qué se refiere? ¿Qué muestra más misericordia de parte de Dios? ¿Que te deje vivir toda la vida aquí o que te quite la vida en cuanto naces? Desde la perspectiva del dolor y el sufrimiento, ¿qué es mejor? ¿Venir a sufrir o que Dios te quite la vida sin que hayas experimentado ni pecado ni sufrimiento? ¿Qué pasa con los niños que mueren sin conciencia de pecado? Dado que la Biblia afirma que cada uno será juzgado por su propio pecado, y un niño que no tiene conciencia de pecado no podría ser juzgado como responsable, la conclusión bíblica es que todos los niños o personas con problemas mentales que no tienen conciencia de pecado mueren, fueron justificados por Dios, eran elegidos para salvación. De manera que cuando Dios decide quitarle la vida al niño, le está mostrando una enorme misericordia a ese niño y está diciendo, ese niño ha sido declarado justo. ¿Se entiende? Regresemos al caso de David, 2 Samuel 12, 15 al 17. Dicho esto, lo leemos de nuevo, Natán volvió a su casa. Ahora con el contexto. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Entonces David dice, yo pequé, pero Dios me perdonó. David no tiene que orar para que Dios lo perdone. Ya se le informó que fue perdonado, ¿verdad? Dice David, versículo 16, se puso a rogar a Dios por él, no por él mismo, ¿verdad? Porque ya se le informó que fue perdonado, por el niño. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. ¿Por qué tirado en el suelo? No quería hacer nada que le trajera placer o comodidad. Es como el equivalente a vestirse de luto. El rey tenía todas las comodidades existentes disponibles. Y dice el rey, no,
Yo me voy a quedar aquí tirado, sin comer, orando a Dios, pidiendo que no le quite la vida a ese niño. Versículo 17, los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Veamos el contexto de lo que estaba pasando en la mente de David. Salmos 51, 1 al 19. La NBI, si tú lees ese salmo, agrega este comentario al principio. Dice, el director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Te da el contexto de este salmo, justo cuando David está intercediendo y ayunando por el niño. Leamos lo que está pasando en la mente de David. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Mientras David intercede, David está luchando consigo mismo, porque aunque se le informó que ha sido perdonado, no se siente perdonado. Dice, pon el gozo en mí, no me quites tu espíritu. Está luchando con entender que Dios lo perdonó y aún así hay consecuencias graves por lo que hizo. ¿Qué hizo Dios entonces con la intercesión de David? Segunda de Samuel 12, 18 al 20. 7 días después, ¿cuántos días estuvo así David? 7. 7 días en el suelo, sin querer comer, buscando que Dios libre al niño. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se vistió, fue a la casa del Señor para adorar, después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Dices, qué extraño, ¿no? Toda la gente dice, si así está antes de que se muera el niño, ¿cómo se va a poner ahora que se murió? ¿Y qué hizo David? Dijo, bueno, pues me fue a echar un baño, llevaba ¿cuántos días sin bañarse? 7 días sin bañarse. ¿Tenía hambre? Por supuesto que tenía hambre. Se bañó y se perfumó. Como que él dijo, ya estoy cansado de esta situación y esta peste. Segunda de Samuel 12, 21 al 23. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y me permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Pausa. Dice David, yo iré a donde él está. David se sabe perdonado.
David sabe que Dios está con él. David entiende a dónde se fue el niño. Al lugar de los justos. David estaba rogando que Dios le perdonara la vida, que lo dejara vivir. Y Dios dijo, no. Y cuando obtiene el no, ¿qué hace David? Ya no hay razón para orar. ¿Ok? Ya no es necesario que ayune. Continúo con mi vida y mis responsabilidades. Entonces, ¿de qué le sirvió ayunar? ¿De qué le sirvió ayunar? ¿De nada? ¿O para qué sirve el ayuno entonces? Ya demostramos que en el caso de Nínive, ayunar no contribuyó a nada. Y en el caso de David, tampoco. Entonces, ¿sirve el ayuno para hacer más eficiente tu oración? No, eso es absurdo. No tiene sentido bíblico. Es mala doctrina. Es basura. El ayuno no contribuye en nada a la eficacia de tu oración. Entonces, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué? Fíjate bien, Éxodo 33, 19, lo habíamos leído y hay que recordarlo. El Señor respondió, voy a darles pruebas de mi bondad y les daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. ¿Tú puedes convencer a Dios de algo distinto a lo que Él ha decidido hacer? No. El ayuno, además de que no hace más eficaz tu oración ni tu intercesión, no cambia la voluntad de Dios. Ok, entonces ya demostré que toda esta doctrina de agregar ayuno a las cosas las mejora o las hace más poderosas es falsa. Ya demostramos que Dios no cambia y aunque tú ayunes, no vas a hacer que Dios cambie de opinión. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Para qué sirve? Algunos dicen, hombre, eso ya no se usa, ya pasó de moda. Ojo, Jesús, cuando le preguntaron, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús dijo, mientras el novio está aquí, no ayunan, pero cuando el novio se vaya, ayunarán. O sea que el ayuno no es cosa del Antiguo Testamento nada más. No hay que diga, no, es que ahora estamos en el nuevo pacto. Ya no es necesario ayunar. La Biblia enseña, el propio Jesús dijo, ellos no ayunaban porque ahí estaba Jesús. Pero cuando Jesús se fuera, iban a ayunar. Cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué hizo? ¿Qué hacía toda la congregación? Oraba y ayunaba. Sí hay suficientes referencias en el Nuevo Testamento para decir que sí, el ayuno sigue siendo válido. La pregunta es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno en sí mismo el ayuno no es nada. Tristemente algunos quieren usar el ayuno como huelga de hambre contra Dios. ¿Has escuchado sobre las huelgas de hambre? ¿En qué consiste la huelga de hambre? En que un grupo de personas se quejan contra una autoridad o contra el gobierno y dicen, gobierno, tú estás muy mal y no vamos a comer hasta que nos hagas justicia. Y yo siempre me he preguntado, ¿y eso cómo va a funcionar? No sé si me explico. A ver, si yo fuera parte del que está haciendo las cosas mal y tú vienes y me amenazas con una huelga de hambre, yo te diría, ok, así que tú no vas a comer mientras yo sigo comiendo. ¿De eso se trata? Ok, buena suerte. ¿A mí en qué? ¿Tú crees que cuando le dé la mordida a mi taco, voy a decir, pero hay unos pobres que están en huelga de hambre? ¿En qué? ¿Cómo es que hace presión? ¿Has entendido una huelga de hambre cómo funciona? La huelga de hambre no sirve para nada si no hay difusión. Si no hay gente que diga, pobrecitos, no van a comer. Llévales unos tacos y ellos van a decir, no, no vamos a comer. No, oye, pero ¿por qué no quieres comer? Porque la autoridad no me ha hecho justicia. Y la gente se debe de preocupar por los que están sin comer. Y la gente tendría que decir al gobierno, oye, ya, pobrecillos, hazles justicia porque no están comiendo. Pero si tú haces una huelga de hambre sin que nadie lo sepa, ¿de qué te va a servir? Para nada. ¿Y por qué los cristianos piensan que porque no comen va a haber una diferencia? ¿A quién le estás aplicando la huelga de hambre?
Si la tratas de aplicar a Dios, Dios, no voy a comer hasta que me bendigas. Y Dios va a decir, no, mijito, come por favor, ¿sí? Entonces, ¿por qué dejas de comer? ¿Qué va a pasar porque dejaste de comer? ¿Qué va a pasar porque la vaca dejó de comer? Nada, nada pasa, si acaso bajas de peso, ¿verdad? Pero nada pasa porque dejas de comer. No sirve para nada en las cosas de Dios el solo hecho de dejar de comer. Existe el ayuno intermitente, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con la oración, no tiene nada que ver con la intercesión. Eso es un proceso en el que tú le enseñas a tu cuerpo que ya no le vas a echar combustible, ya no le vas a echar dulces a la piñata. Entonces el cuerpo de manera natural, fíjate bien, que es muy importante entender esto, el cuerpo de manera natural, cada que le echas combustible, comida, dice, muy buena la comida, voy a guardar por si un día no hay. ¿Y dónde crees que lo guarda? Y luego vuelves a comer y dice el cuerpo, hay que ser precavidos, esto lo voy a usar y esto lo voy a guardar por si un día no hay. ¿Y sabes qué? Siempre hay. Y mucho. Y la bodega empieza a llenarse. Y la característica de esta bodega es que es spandex. No te limita, ¿verdad? Sino que dice, échale más, bueno, crecemos un poco más. Le echas más y un poco más, y así y así. Y cuando ayunas, el cuerpo dice, ay, me dio bien poquito, bueno, lo aprovecho. No puedo guardar, pues porque apenas me alcanzó. Y luego le vuelves a echar poquito y dice, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Le vuelves a echar poquito, dice, llegó el día, abran la bodega. Y entonces empieza a comer de ahí. Le echas poquito y dice, no importa, aquí tengo. Y tú le sigues echando poquito y le baja la bodega y te empiezas a adelgazar. Pero si te pasas y ya no hay en la bodega, empieza a comer músculo y eso ya afecta. Pero eso en tu cuerpo en nada contribuye la oración, en nada contribuye la intercesión. Dicen algunos, es que tienes que ayunar para que los demonios se sujeten. ¿Tú crees que tienes preocupado al demonio porque no has comido? Oye, Hernán, ¿no ha comido? Y yo estoy diciendo, vete demonio. Y el demonio dice, es que me da cosilla con Hernán. El pobre no come. Bueno, está bien, para que coma. Está bien, Hernán, me voy. Pero ya échate un taco, porque me tienes preocupado. Es absurdo. Porque algunos dicen, es que para liberar demonios tienes que dejar de comer. ¿En qué contribuye? ¿En qué? Eso no significa que el ayuno no sirve para nada, pero el ayuno en sí mismo no es nada. No podemos manipular a Dios haciendo huelga de hambre. Dios no gana ni pierde nada si tú dejas de comer. Pero, lo leímos, el ayuno puede demostrar que estás arrepentido. ¿Cómo demuestras eso? Porque estás diciendo, Señor, no voy a comer hasta ver que estoy avanzando en santidad. No voy a comer hasta ver que puedo dominar esta debilidad. No voy a comer para enseñarle a mi cuerpo que no hago lo que mi cuerpo pide, sino lo que tú dices. Ahí sí sirve el ayuno. Doblegas tu carne, como decía el apóstol Pablo, porque tu carne dice, dame de comer, y tiene la bodega llena. Dame de comer, no, saca de la bodega, no voy a sacar de la bodega porque sé que me vas a dar de comer. Y esta insiste e insiste que le des de comer. ¿Y qué haces? Le das de comer. Y luego el cuerpo te dice, ¿sabes qué? Quiero ver eso en el celular, cosa que no debería de ver, pero la quiero ver. Necesito verla. Me hace bien verla, me hace feliz verlo, quiero verlo. ¿Y qué terminas dándole al cuerpo?
lo que pide. Oye, están contando un chisme muy bueno. Oh, yo necesito saber ese chisme. Mira cómo se me pone la piel. Ay, no, y me da ansiedad. Me da ansiedad. Tengo que enterarme qué pasó con doña Juana. No estoy en paz. Y le das al cuerpo lo que pide. Y pecas complaciendo a tu carne. ¿Y qué hace el ayuno? El ayuno te enseña a doblegar tu carne para hacer lo que sabes que debes hacer. ¿Se entiende? El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti, me cambia a mí. El ayuno puede demostrar que me interesa más conocer la voluntad de Dios que comer. Cuando me pongo a orar ayunando es porque, Señor, necesito saber lo que tú quieres. No sé qué decisión tomar. Estoy estudiando tu palabra y no lo encuentro. Tiene que haber información. Si no la hay y es tu voluntad decretiva, ayúdame a tomar la decisión correcta. Y no voy a perder mi tiempo comiendo y haciendo cosas si no obtengo de parte de Dios lo que busco. Señor, tu palabra dice que tu espíritu me guía y me siento perdido. Ayúdame, estoy orando y ayunando, no porque el ayuno trae un beneficio o hace eficaz mi oración, sino porque yo necesito enfocarme de lleno a saber qué es lo que Dios quiere para mí. El ayuno no mejora mi oración, el ayuno me cambia a mí. ¿Se entiende? Por eso el ayuno no puedes imponérselo a nadie. Yo como pastor proclamo ayuno. ¿De dónde te sacas eso? ¿De dónde? ¿Dónde dice la Biblia que yo puedo ordenarle a alguien que ayune? Oye, pero en la Biblia hay casos donde toda la iglesia ayunaba voluntariamente, porque ¿para qué es el ayuno? Para demostrar que ya no es tu carne, sino tu deseo de servir a Dios lo que manda. Para demostrar que antes que comer, para mí es más importante conocer lo que Dios quiere, y eso no te puede obligar a que lo hagas. Eso es algo que surge de tu propia voluntad. ¿Se entiende? Por eso el ayuno no se puede imponer, no se puede dar una orden de que todos ayunen. Es un asunto personal, pero tienes que entender que dejar de comer no sirve para nada en las cosas de Dios, a menos que te propongas doblegar tu carne para hacer lo que Dios quiere. Si somos honestos, hermanos, ¿por qué no podemos hacer dieta? Porque nos gana el cuerpo. Nos gana el cuerpo. ¿Verdad? ¿O hay alguna víctima aquí? No, es que es el diablo. Sí, el diablo le dice, échale más. Tú, el cuerpo te dice, dame. Y tú dices, sí, cómo no, chulo, precioso. Ahí le va. ¿Por qué pecamos? ¿Alguien aquí es forzado a pecar? Nadie. ¿Por qué pecamos? Porque hay placer en el pecado. ¿Y dónde se experimenta el placer? En la carne. ¿Para qué te sirve el ayuno? Para poner tu carne en su lugar. La carne dice, dame, y tú le vas a decir, no. Se obedece a Dios antes que proveer el cuerpo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿sirve el ayuno? Claro que sí. ¿Para cambiar a Dios? Por supuesto que no. Para cambiar tú. ¿Se entiende? Cuando ves a alguien 100% enfocado en hacer lo que Dios quiere, su carne no importa. Va a enseñarle a su carne que no manda. ¿Se entiende? Y cuando ayunen, dijo Mateo 6, 16 al 18, cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas. Andes así. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás todo pálido? Sin fuerzas. Es que ando ayunando, hermano. ¿Cómo ves? ¿Ya pecaste? El ayuno es un asunto privado. Dice Jesús, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que cambian sus rostros
para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Se entiende? Entonces cuando decimos, vamos a luchar en oración, vamos a orar y ayunar, ya te desviaste por completo. No está siendo bíblico en lo absoluto. Si entiendes qué es el ayuno, lo harías por tu propio beneficio, para tener control de ti mismo, nunca para tratar de hacer huelga de hambre y presionar a Dios. Es un asunto personal. Y terminamos con esto. Grabémonos bien en nuestra mente, el ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Si es el ayuno de Daniel cuando levantaste la mano, hay quienes hablan de ayuno de redes sociales. ¿Qué opinas? ¿La carne está involucrada en las redes sociales? Por supuesto. Por supuesto. ¿Podemos abstenernos de las redes sociales para dominarnos? Por supuesto. Así que no solo es de comida, ¿verdad? Es decir, basta. Esto tiene que estar hasta aquí. Este es el límite. No voy a dejar que avance más porque me estorba para crecer en santidad. Pero algo que sí tenemos que ver claramente en la Escritura es que como tú trates a tu cuerpo, va a reflejar tu santidad. Cuando tu enfoque es complacer a tu cuerpo, tu santidad está muy mal. Cuando tu enfoque es mantener tu cuerpo a raya, va a haber evidencia de santidad. Pero es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. El punto es que si tú no ayunas, lamentablemente, tu carne te domina en muchas áreas que no debería dominarte. ¿Verdad? Y es un asunto que no debemos dejar pasar. Cuando oramos a Dios, cuando intercedamos por alguien más y agregamos ayuno, es para nosotros enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿Por qué todo Nínive se puso a ayunar? Porque estaban arrepentidos. Señor, ya no queremos hacer lo que hacíamos. Es más importante sabernos perdonados que comer. Un asunto personal. Cuando dijeron, oye, un hermano está en graves problemas y tú quieres ayunar, por favor entiende que no se trata de hacer que la oración sea más eficaz, sino que tú te doblegues y hagas lo que corresponde. ¿Me explico? Cuando todos oraban y ayunaban por Pedro, ¿para qué ayunaban? ¿Para que Dios sacara a Pedro? No, sino para ellos enfocarse en lo que es realmente importante. ¿Por qué? Porque ante la persecución todos querían huir. Y los que se quedaron estaban orando y ayunando. ¿Para qué ayunaban? Para dominar su temor y no huir, sino quedarse a apoyar. Quedarse a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Entiendes por qué ayunaba la gente? Por ellos, para hacer lo que deben de hacer. Oye, hay persecución, vamos a ayunar. ¿Para qué? ¿Para que se acabe la persecución? No, para que a pesar de la persecución permanezcas firme, porque tu cuerpo lo que quiere es preservarse a sí mismo. Así que hay que replantearnos el tema del ayuno, de la comida. No se trata que los 7 días de David los voy a ayunar, te vas a morir ingrato. La santidad es gradual, ¿verdad?
También tienes que empezar a dominar tu cuerpo gradualmente. No es tomar el látigo y darte en la espalda hasta que salga sangre y entonces Dios va a ver tu esfuerzo. No, se tiene que administrar ese cambio. Y decir, para empezar, lo primero que voy a hacer es que esto ya no me lo voy a permitir. Y me voy a esforzar para dominar esto. Y quizás tú podrías decir, no voy a cenar. No voy a hacerlo. Solo para empezar a dominarme. Y comes como si fuese lo último que vas a comer. Y luego en la noche te dominas. No voy a cenar, no voy a cenar. Y empiezas de a poco a enseñarle a tu cuerpo quién manda. Porque la Biblia demanda que tu cuerpo no lleve autoridad, sino que tú tengas autoridad sobre tu cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, piénsalo, medítalo, aplícalo. El ayuno enfocado bíblicamente es muy útil. Así que vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es suficiente, como dice la Escritura, para que podamos ser capacitados, para que podamos ser perfeccionados, para que podamos ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, cuando tú vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender cómo debemos orar y cómo debemos practicar el ayuno para dominarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a ver, como le hiciste ver a David, en que estamos haciendo las cosas mal. Enséñame a pensar y a razonar para poder comprender lo que estoy haciendo mal, Señor. Sé que en algo estamos mal, no somos perfectos, estamos lejos de ser perfectos. Hay distintas áreas en nuestras vidas, están mal, unas más que otras. Sabemos que no todos tenemos las mismas debilidades, a algunos nos afecta más un tema que a otros. Concédenos, Padre, no dejar que esa debilidad crezca a rienda suelta, sino que empecemos a trabajar en eso y establecer límites. Ayúdanos, Padre, a ser sabios estableciendo límites con nuestro propio cuerpo, para empezar a tener control y dominio sobre lo que hacemos. Que la carne no nos domine, Señor, te lo pedimos. Que no sea nuestra carne la que nos lleve a tomar decisiones viscerales, decisiones emocionales, sino que nuestro entendimiento, que ha sido renovado, como lo dice tu palabra, lleve el control. Que nuestra conciencia informada por tu Espíritu Santo nos guíe a lo que es correcto. Enséñanos, Padre, a percibir el valor del ayuno. Ayúdanos, Padre, a reconocer que estamos mal. Ayúdanos, Padre, a entender que hay que hacer algo. Y ayúdanos a ponerlo en práctica. En ese orden, Señor, para que no sea algo emocional, que lo aplico un día y luego lo dejo de hacer. Ayúdame a entender, así como aprendimos del arrepentimiento que le concediste a David, que primero le hiciste entender, luego le diste la convicción y luego manifiesta el arrepentimiento. Ayúdanos de esa misma manera a poder ver con claridad cómo es que nuestro cuerpo nos domina, cómo es que debemos meter en orden nuestro cuerpo para que a la hora que oremos e intercedemos por alguien más, lo enfoquemos de manera correcta y estemos enfocados en las cosas en las que debemos estar enfocados. Ayúdanos a entender que el ayuno no te cambia a ti, Señor, no cambia las cosas, el ayuno nos cambia a nosotros. Ayúdanos, Padre, porque como dice tu palabra, queremos crecer cada vez más, pareciéndonos más a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, que tu gracia nos sostenga, Señor. Ayúdanos a perseverar, a continuar, pero concédenos, Padre, no regresar a nuestras casas iguales que como llegamos. Que no lo echemos en saco roto, Señor. Sabemos que a ti resulta agradable que nos dominemos, que es tu voluntad. Por eso te pedimos, conforme a tu voluntad, que nos des control sobre nuestro cuerpo, que podamos aprender a someterlo y a dominarlo, para poder hacer lo que tú mandas sin complacernos a nosotros mismos. Y como sabemos que eso va de acuerdo a tu voluntad, sabemos que no será hecho. Gracias por tu paciencia, porque como en el caso de David, en el caso de Moisés, en el caso de Abraham, hemos aprendido que aunque pecamos, tú permaneces fiel.
y que aunque nos libras, Señor, de la condenación, en tu soberana voluntad y en tu sabiduría, permites que enfrentemos las consecuencias. Ayúdanos, Padre, a entender que muchas veces, aunque nos perdones nuestro pecado, no eliminarás las consecuencias. Ayúdanos a entender para evitar que sigamos pecando. No queremos estar en el punto en el que ahora tenemos que soportar las consecuencias, sino que queremos apartarnos de nuestros malos caminos antes de que tengamos que vivir y pagar las consecuencias. Ayúdanos, Padre, a apartarnos del mal camino. Revélanos dónde están y hacia dónde van nuestros pasos, de manera que nos concedas hacer los ajustes necesarios para no tener que ser disciplinados, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en santidad, a entender cómo orar por nosotros mismos y cómo orar por otros, por nuestros hermanos, por las autoridades, por todo lo que nos has encomendado, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Ok? ¿Ya hay algunas? Bien. Dedicaremos 15 minutos a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la dejamos al final y si hay tiempo, trataré de responderla. Dice primero David, buen día pastor, Dios lo bendiga, gracias. Comento que David técnicamente no cometió adulterio, pero siendo Dios el mismo ayer y siempre, la interpretación correcta del matrimonio es que solo puedes divorciarte cuando existe fornicación. Si no, sería correcto pensar que aunque culturalmente en el tiempo de David hicieran la carta de divorcio en tiempo de guerra, está delante de Dios no tendría efecto ya que la emitían sin existir fornicación, por lo que para Dios no estaban divorciados, de manera que aunque David manipulara la ley humana que imperaba en ese momento, de todos modos delante de Dios sí cometió pecado, aunque Dios no lo mencione, pues el Señor no cambia y su juicio es el mismo, ¿no? Sí, pero hay que entender el contexto de que en la ley de Moisés Dios les dio esa regulación. ¿Me explico? No se la inventaron ellos culturalmente, sino que Dios por concesión les dio el divorcio. Y Jesús explica, debido a la dureza de sus corazones. Entonces, eso no significa que entonces Dios permitía cualquier tipo de divorcio, sino que en esas circunstancias ese pecado fue tolerado para que los planes de Dios se cumplieran. Pero en cuanto a lo que Dios ha instituido, el divorcio es ilícito, excepto en las dos condiciones que vienen en el Nuevo Testamento. Inmoralidad sexual, que es como se nos traduce, y que el incrédulo quiera separarse. Son las únicas dos formas válidas en la que sería permitida un divorcio. Y no es obligatorio, ¿verdad? No es porque en el caso de inmoralidad sexual ahora tienes que divorciarte, no. Es una posibilidad, es algo permitido, mas no demandado, porque Dios puede traer restauración, ¿verdad? Entonces, cuando vemos lo que Dios permitió y que David se está moviendo aún dentro de la regulación que Dios había permitido, Dios no podría acusarlo en algo que él mismo permitió y toleró, ¿verdad? Entonces, por eso no encuentras literalmente que en ese momento se le condene por adulterio, sino por haber asesinado a Urías. Como quiera, es un texto complejo, ¿verdad? Hace mucha falta el contexto cultural para poder comprenderlo. No es fácil llegar a una conclusión y son textos difíciles en la que no todos los cristianos están de acuerdo. Como no lo especifica literalmente y tomamos referencias del contexto cultural, podemos llegar a conclusiones distintas, porque no está claramente especificado. El punto es que literalmente Dios lo acusa de asesinato y no de adulterio. Siguiente, dice, buen día pastor, a mí me explicaron que cuando Absalón se acostó con las esposas o concubinas de David era cumplimiento de esa profecía que hizo por boca de Natán. ¿Tiene conexión? Sí, yo no continué con eso, pero precisamente cuando dice Dios que sus mujeres pasarían a otro hombre y públicamente se acostaría con ellas, es lo que literalmente pasó por medio de su hijo Absalón, aconsejado por el abuelo de Betsabé, Ahitofel. Entonces ahí había una conexión, lo de Betsabé desató muchos problemas. Y Ahitofel, la escritura dice que en los días de Ahitofel lo que él decía era tomado como palabra de Dios, es porque era un hombre muy respetado. Y Ahitofel, abuelo de Betsabé, conspiró y aconsejó a Absalón para que hiciera eso con las concubinas de David públicamente sin él estar consciente de que era una profecía.
Es decir, Ahitofel, de su propio deseo de venganza, aconseja a Absalón, y de la maldad de Ahitofel y a Absalón se cumple lo que Dios había profetizado. Siguiente. Alex, ¿es bíblico decir que el ayuno es para fortalecer el espíritu en nosotros? No, no fortaleces el espíritu, debilitas la carne. La Biblia dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. El problema es nuestra carne. Entonces, si tienes el Espíritu Santo, tenemos el constante deseo de hacer las cosas bien, de no pecar. Pero si la carne tiene mucho control sobre nosotros, nuestra buena voluntad se ve estorbada por nuestro deseo de placer. Entonces, no es que le agregues fuerza al espíritu porque dejas de comer, sino que debilitas la carne, lo que te facilita las decisiones que tienen que ver con lo espiritual. Siguiente, Gabriela Quesada. Bendecida mañana, pastor. Gracias, David, llamado bastardo, fue de su papá con otra mujer, o su mamá se casó con el papá de los hijos que vio Samuel por quien iba a ser ungido por Dios. No lo especifica la Biblia. El punto es que todos los hijos de Saúl se dedicaban a otras cosas y a David lo tenían como pastor de ovejas. Y cuando Samuel le dice a Isaí, el padre de David, que traiga a sus hijos, no lleva a David. Eso es lo que se toma como una indicación de que si el profeta le dice a Isaí, trae a tus hijos y no lleva a David, es probablemente debido a que Isaí no era hijo legítimo. Y cuando Samuel le dice, ¿son todos los hijos que tienes? Sí, ahí me queda otro. Pero ese no lo presentó ante el pedido oficial del profeta. Lo que nos hace pensar que cuando Isaí presenta a sus hijos, está presentando a sus hijos legítimos. Y cuando Samuel le pregunta, si no tienes otros hijos, entonces esa petición dice, bueno, sí tengo otro hijo no legítimo, y sería David. Así es como se concluye. Siguiente, Miguel Martínez, ¿puede explicarme el ayuno de Esther y el pueblo? Ahí no sirvió el ayuno porque lo pidió. Fíjate bien, cuando decimos que el pueblo ayuna y demostramos que el ayuno no contribuye a nada, el ayuno es por el pueblo, para ellos mismos, dedicarse a lo que realmente están buscando. Y como todos iban a ser exterminados, a menos que el rey cambiara el decreto, y la única forma de que el rey cambiara el decreto es que Dios permitiera que Esther se pudiera presentar ante el rey, revelar que ella es judía y que también sería asesinada con todos los judíos y que de esa manera su esposo el rey reconsiderara, como solo Dios podía permitir eso, dado que ninguna mujer podía presentarse al rey sin ser llamada, entonces Esther se iba a atrever a presentarse ante su esposo el rey sin ser llamada. Si una mujer se presentaba ante el rey sin ser llamada, le aplicaban pena de muerte. Entonces todos se ponen a ayunar, no para convencer a Dios, porque era un momento, como dicen, canónico. Lo que decidiera el rey iba a ir con su destino, y ellos tendrían que decidir soportar el juicio de Dios sobre ellos y demostrarle a Dios que lo más importante para ellos es hacer lo que Dios quiere. Por eso es el ayuno. Entonces, no contribuye el ayuno a convencer a Dios. Ellos están trabajando en sí mismos al ponerse a ayunar. Siguiente, dice Ana, ¿a qué se refiere en Mateo 9, 14 al 15? Entonces vinieron los discípulos diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto tanto que el esposo está con ellos? Sí, mira, número 1, tú ayunas para debilitar tu carne, hacer las cosas que Dios quiere, pero en el caso particular de los apóstoles, ¿quién los estaba guiando y enseñando personalmente? El propio Dios encarnado, ¿verdad? Jesús. ¿Tendría sentido que ellos se pusieran a ayunar cuando tienes a Jesús enseñándolos personalmente uno a uno a ellos? No tiene ningún sentido. Lo que ellos tenían que hacer es enfocarse en estar con Jesús. Por eso Jesús les dice, cuando el novio se vaya, entonces iban a ayunar. Tremendas regañadotas se llevaron los apóstoles, ¿verdad? Varias veces. El ayuno ahí no se trataba de que ayuno para acercarme. No, Dios mismo, Jesús mismo les daba sus correcciones privadas y públicas. Su chamba ahí no es concéntrate en crecer, concéntrate en estar con Jesús, en seguirlo y en poner por obra lo que te está enseñando. Por eso no tenía mucho sentido ahí. 2, dice, muchos cristianos dicen que ayunan para liberar endemoniados, porque dice Jesucristo en Mateo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno.
debemos o no practicarlo. Como lo comenté, el hecho de que tú no comas en nada afecta o beneficia a un demonio. En nada afecta o contribuye a si tienes o no la autoridad. Echar fuera demonios, fíjate bien, se hacía en el nombre de Jesús. ¿Qué implica eso? No que el nombre de Jesús es una frase mágica que tienes que usar para echar fuera demonios. No, están diciendo que ellos echaban demonios porque Jesús les dio la autoridad. Entonces, estos discípulos que no podían echar fuera un demonio, ¿cuál era el problema? Si Jesús les dio la autoridad y estos no pueden hacer salir el demonio, algo no está funcionando bien. Y cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno, está diciéndole a ellos específicamente, quien se les dio la autoridad de echar fuera demonios, que ellos tienen un problema con su fe, no están confiando en la autoridad que Dios les dio. Recuerda bien, narrativa no es normativa. El hecho de que la Biblia narre algo no significa que es una orden, un principio o algo que aplica para todos los cristianos. Pedro, ¿por qué si está caminando sobre el agua, ya está caminando sobre el agua, se hunde? Jesús le dice, ¿qué pasó con tu fe? Entonces, cuando Jesús se aparta con 3 y está en la transfiguración y otros se quedan acá y les traen un muchacho endemoniado y no pueden liberar al muchacho endemoniado a pesar de que lo han hecho muchas veces, ¿verdad? Dios ya los había mandado a echar fuera demonios, a resucitar muertos, a sanar enfermos. Y en ese caso particular no estaban pudiendo. Jesús les dice, necesitan oración y ayuno. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos cuando iban a orar? Decían, vengan conmigo, vamos a orar. ¿Pero oraban juntos? No. Jesús se apartaba y les decía a ellos, oren. ¿Por qué tenían que orar? Se tiene una tarea específica. ¿Qué tienen que hacer con esa tarea específica? Cumplirla. ¿No están confiando en lo que Dios les asignó? Doblégate a ti mismo. El ayuno, en el caso de ellos particular, no tiene nada que ver con el demonio, sino con ellos mismos. Por la misma razón en que Pedro se hundió a pesar de que estaba caminando en el agua, esa misma razón ellos no podían echar fuera al demonio a pesar de que ya lo habían hecho otras veces. Ellos no estaban confiando en la autoridad que Jesús les dio y por eso no podían avanzar de ahí. Y el ayuno que les dice Jesús es, doblégate a ti mismo, confía en lo que Dios te ha dicho y hazlo. Cuando nos ponemos a pensar que las cosas pasan porque nosotros hacemos las cosas bien, caemos en el mismo problema. No podemos olvidar que es por gracia. Y si Dios te dio un buen trabajo y ganas buen sueldo y es un trabajo estable, no se te ocurra pensar que es porque eres muy bueno. ¿Me explico? Porque en lugar de tener los ojos puestos y tu confianza puesta en Dios, la vas a poner en ti, la vas a poner en tu jefe, la vas a poner en tu puesto y te vas a empezar a hundir. ¿El ayuno para qué serviría ahí? Para dejar de verme a mí y lo que yo hago, sino poner los ojos en Cristo. Es muy útil pasar necesidad. ¿Saben a qué me refiero? Es muy útil pasar por necesidad, porque valoras lo que Dios te da. No puedes ver lo que tienes muchas veces hasta que ya no lo tienes. Y cuando pasas por enfermedad, valoras la salud. Cuando pasas por una situación económica difícil, valoras la estabilidad que tenías, de la cual te quejabas. Cuando tú dices, ¿por qué otros tienen y yo no? Dejaste de ver lo que tú tenías. Dios te lo quita y dices, ah, caray, pues sí tenía, pues no mucho, pero estaba mucho mejor que como estoy ahora. Y entonces te doblegas a ti mismo para decir, Dios, perdóname, no estaba viendo ni confiando en ti, puse los ojos en otra cosa, concédeme estar agradecido con lo que me das. Y cuando te da esa concesión y vuelves a estar agradecido, tu trabajo es no volver a dejar que tu cuerpo te desvíe. Y por eso ayunas. Pero la necesidad, la dificultad, el problema es lo que te permite ver lo que Dios te da. El ayuno es una necesidad autoimpuesta. ¿Me explico? Si Dios te tiene que meter en crisis y no hay que comer y dices, ah, caray, sí, ahora que no tengo que comer me doy cuenta que mi cuerpo llevaba mucho control, bueno, cuando ayunas tú lo haces voluntariamente. Si eres hijo de Dios, te va a pasar o voluntariamente o a fuerza. Escoge. ¿A fuerza o voluntariamente? Así de simple.
Siguiente. Entonces, si Dios no ordena el ayuno en ningún momento, el ayuno surgió del ser humano, entonces ¿por qué cometería pecado si no lo hago? ¿Se le habrá pasado a Dios mencionar en sus leyes el ayuno? No, no, no. No hay ningún mandato de que tienes que ayunar. El mandato es que debes de ser santo. Y para ser santo, hay muchas cosas que tienes que hacer con tu carne. Y el ayuno es una forma en la que tú vas a lidiar con tu carne. ¿Me explico? El ayuno no es un mandato para todos, porque ¿cómo se te puede demandar autolimitarte voluntariamente para buscar la voluntad de Dios? No, se pierde todo el sentido. Pero el ayuno es necesario y es una responsabilidad bíblica si tu cuerpo te controla demasiado. Si tu cuerpo te está controlando, el único camino es el ayuno. Es la única manera en que le pones un límite a tu cuerpo. Si nunca le pones límites a tu cuerpo, no creces en santidad. Al contrario. Entonces, el ayuno no es un mandato, es un medio por el cual cumples el mandato de doblegar y tener bajo control tu carne. Siguiente, Miguel Martínez. Entonces Esther lo hizo para poder hacer lo correcto de acuerdo a lo último que entendí. Esther tenía que ayunar, ¿por qué? Porque ella se estaba jugando el pellejo, ¿verdad? Ella iba a ir a arriesgar su vida, que la mandaran matar por atreverse a hablar por el rey. Pero si ella hablaba, salvaría no solo su pellejo, sino el de todos los judíos. Entonces dice, oren por mí. Y ella se pone a ayunar, y todos se ponen a ayunar. ¿Cuál es el propósito? ¿Convencer a Dios? No, hacer lo que tienen que hacer. Y la tarea más difícil de todos los que estaban ahí era la de Esther. Porque Esther era la que tenía que tener el valor de ir a pararse enfrente del rey y esperar a ver cuál es la voluntad de Dios. Y eso, créeme, es de las cosas más difíciles que hay. No arriesgar tu vida, sino llegar al punto en el que la respuesta de Dios es lo que va a determinar qué pasa contigo. Estamos muy acostumbrados a hacer lo que nosotros planeamos, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a organizar nuestra propia vida como mejor nos parece. Pero si Dios lo permite, un día vas a llegar a un punto donde no es tu decisión ya, es decisión de Dios. Y tú vas a tener que aceptar lo que Dios quiera. Y en un instante, cuando se va a revelar, vas a conocer qué es lo que Dios quiere para ti. Y puede implicar una enorme bendición o un enorme problema lo que Dios haya decidido. Y se requiere valor para permanecer firme y esperar a que Dios diga qué es lo que Él quiere. Y eso es lo que tuvo que enfrentar esta mujer. Ir a pararse frente al rey y ver qué es lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que la maten o Dios quiere que quede viva? Y aunque les va a sonar mal, pero se los deseo a todos ustedes. Que lleguen a un punto en el que vean que el único que podía decidir sobre ustedes era Dios y que conozcan su decisión. Cuando tú vives organizando tu vida como mejor te parece, te pierdes de mucho de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pero esos momentos en los que todo depende de Dios y tú tienes que permanecer en pie hasta que Dios diga, te hacen crecer, te hacen madurar y sobre todo te hacen confiar en que Dios es fiel. Por eso se los deseo a todos. Ya Dios decidirá a quién se le concede. Y terminamos, ¿verdad? Ok. Avisos y avisos en línea. ¿Hay? No. Bueno, yo nada más quiero aprovechar que tengo el micrófono para compartirles mi alegría. Mi hija ayer cumplió 20 años, mi hija mayor. Dios me la ha concedido 20 años y espero que me la conceda a muchos más. Así que les comparto mi alegría. Mi primogénita ya tiene 20 años, lo que implica que ya estoy muy viejo. Uno no se da cuenta de lo viejo que está hasta que ve que crecidos están los niños. Y lo otro es que Dios le concedió a mi hijo, después de mucho esfuerzo, ahorita está en Guatemala representando a México en su deporte. Es la primera experiencia para él de ese tipo y para nosotros. Y pues gracias a Dios que le permite experimentar eso. Yo estoy feliz como papá de ver que mis hijos avancen y se los comparto a ustedes que son mis hermanos en Cristo, mi felicidad. Gracias a Dios por los hijos que nos ha dado. Gracias porque nos permite
vivir cosas que quizás nosotros como papás no vivimos. Y es una enorme bendición saber que cosas que tú no pudiste alcanzar o no pudiste vivir y esforzarte y hacer las cosas de la forma más recta posible, le da otras oportunidades a tus hijos. Yo conocí de Dios hasta los 19 años. Mis hijos han crecido con el conocimiento de Dios toda su vida. Y es muy diferente. Es muy diferente verlos crecer en un ambiente bíblico y cristiano, en un ambiente secular donde todos estamos perdidos. Y solo es por gracia. La gracia de Dios es muy abundante y por eso les comparto mi felicidad, porque la Biblia dice que se deben de gozar conmigo. Si estoy triste, deben de entristecerse conmigo, como lo haríamos con cualquier otro hermano, y si estoy contento, se alegrarán conmigo. Así que, mis hermanos, les comparto mi alegría y mi gratitud a Dios. Y es todo. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, ya no avanzamos con este tema, pero continuamos con otro tema la próxima semana.